Ustedes saben lo que hizo el famoso mono liso a la orilla de una zanja. Caso viva una naranja. Hola, las invito a sentarse muy cómodas para disfrutar de la experiencia educacional que les tenemos preparada para hoy. Bueno, primero quiero presentarles a nuestra nueva compañera que se integra en nuestra escuela. Hola, soy Jimena Herrera y vengo de la escuela normal. ¿Qué te parece esta nueva escuela, Jime? Veo muchas cosas diferentes en mi escuela. ¿No tenemos que entrar al aula para empezar la clase? ¿No hay timbre para salir a jugar? ¿Solo se juega? Nosotras tenemos una escuela desestructurada, o más bien una escuela con una estructura diferente, sin timbres y sin filas, que enseña desde la vivencia y la experiencia en comunidad, conociendo el contexto de la cotidianidad. Así le brinda un significado y un sentido a cada aprendizaje, logrando así que nosotros adquiramos una metacognición de cada saber brindado. Nosotros aprendemos en contacto con la naturaleza y en espacios abiertos, haciendo excursiones y tomando nota en nuestro cuaderno de campo. Mira, este es mi cuaderno y hoy estuvimos viendo justamente las flores. La semana pasada trabajamos en un proyecto y hicimos entrevistas a los comercios de la zona. Si bien no tenemos muchas materias por trimestre, pero aprendemos de manera integrada, siguiendo el método científico en consonancia con el arte. Porque este enriquece el espíritu de cada niño, abriendo así un abanico de posibilidades a varias formas de expresión. Aquí el juego y el autoconocimiento son importantes, así que al final nos reuniremos en el salón para pensar, debatir y reflexionar sobre lo aprendido. Así logramos obtener un pensamiento crítico y transformador de las realidades que nos rodean. Sí, como el precursor John Dewey, que pensaba la educación como una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia. Su principal preocupación fue poder desarrollar una educación en la que se pueda unir la tradicional separación entre la mente y el cuerpo, la acción y el pensamiento, la teoría y la práctica. O Federico Frubel, quien concibe la educación como la posibilidad de promover la actividad creadora, espontánea y libre del niño, y nos invita a ser creativos. También como opinaba Cousinet, quien plantea que si la educación es activa, esa educación será de acción liberadora y constructiva, que va a permitir el desarrollo de la auténtica naturaleza del niño y a su vez el desarrollo de un trabajo productivo. ¿Viste qué asombroso cómo se plantea este nuevo paradigma educativo que surge en el contexto de generar un quiebre en la escuela tradicional y su sistema? Así que nos remontamos un poco a fines del siglo XIX, donde nacen las primeras instituciones denominadas escuelas nuevas, siendo privadas y localizadas en Europa, donde la educación era expresión y factor trascendental. Ani, vos que sos consejero escolar del aula, ¿le he puesto en común ser en el museo o en el laboratorio? En el salón museo. Por cierto, Jimena, yo soy la consejera escolar de este año. Porque aquí, en nuestra escuela, funciona como una mini república, donde los alumnos eligen a su representante de grupo. Soy responsable de mantener una escucha atenta, alentar al espíritu social y la libertad de expresión, favoreciendo así el espíritu solidario, de iniciativa y cooperativista del colectivo estudiantil. Además te cuento que los alumnos no se agrupan por edades, sino por el grado de avance que tengan en cada materia. Se establece un programa de intereses espontáneos, favoreciendo así el aprendizaje individual y colectivo.
También es importante que sepas que aquí es fundamental la enseñanza abierta, activa y heterogénea. Por ello, el vínculo maestro, alumno y familia es importante y este es espontáneo y natural, presentando a la escuela como una parte más de la vida, con una pedagogía humanista y positivista. Y asimismo, el maestro es un ser creativo y creador de contenido, que se mantiene en la constante búsqueda para formas de trabajo didácticos para que pueda transmitirnos sus saberes y nosotros podamos adquirir un significado de ellos y a su vez resignificarlos. De esta manera, crear un ciudadano crítico, reflexivo, que maneje su autonomía, accionar y pensamiento. Así poder transformar a esta sociedad. Así que los educadores de la escuela nueva rechazaban el papel protagonista del maestro en la enseñanza, como responsable de la gestión educativa, como figura que representa poder y defiende la idea de que la enseñanza debe basarse en los intereses y las necesidades del estudiante, por lo que se debe enseñar la teoría vinculada a la práctica, y el profesor ocupa el rol de guía para sus estudiantes, pero la enseñanza no está centrada en él, y el verdadero protagonista somos nosotros. Claro, como dice Piaget, que plantea que la educación activa intenta que los programas se amolden a los niños, pide que el esfuerzo salga de sí mismo y no sea impuesto, busca que se trate al niño como un ser autónomo. O Juan Mantovani, que en su reflexión sobre la educación la identifica como un proceso riguroso de formación humana, que se inicia en el individuo y se concluye en la persona. ¡Qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo. Como yo soy muy curiosa y te quería contar un poco más de la escuela nueva, leí La emergencia de las nuevas instituciones, que se da en un contexto donde los sistemas escolares empiezan a difundirse en los diferentes países de Europa al calor de las nuevas transformaciones, que ocurren tres. La primera, que conté un poquito, es la económica, donde se genera la expansión de los sistemas escolares. La segunda fue después de la guerra, donde aparecen nuevos ideales sociales, que empieza a las sociedades parten un poco intentando generar siempre la libertad, luchar por la libertad. Y la tercera, lo político, que es producto del capitalismo. Este movimiento se cruza el charco y tiene una expansión en los Estados Unidos de América, donde las características y su evolución fueron variando dependiendo del contexto en el lugar donde se localizaban. Sin embargo, el periodo de difusión, consolidación y oficialización de estas nuevas escuelas y sus características comenzaron en el año 1919 y hasta ahora sigue transitando nuestros primeros días. Además, es importante aclarar que si bien se considera a Rousseau como el primer precursor de la escuela nueva, fue por personas como Rosa Siperovich, con su permanente preocupación como docente a cómo hacer más placentero y productivo el paso de los niños por la escuela, o Luis Iglesias, cuya preocupación fue que el niño realice su propio proceso de aprendizaje, y cómo olvidarnos de la gran Olga Cosentini, que logró una escuela donde el niño es actor y no un ente pasivo, dejando un legado que todavía sigue vivo y nos permite tener ese tipo de escuelas en Argentina. Y para concluir, nos gustaría agregar que sí se pueden rastrear estas huellas de esta educación en Córdoba. Algunas de ellas son la cooperativa de Olga Cosentini, la Escuela de Niños Luz Viera Méndez, el Centro Educativo Integral Rosarito Vera Peñalosa, la Escuela Activa John Dewey y a la que pertenecí, por supuesto, yo durante mi infancia, la Escuela Nueva Juan Montón. Que de ahí me llevo que algo que me impactó mucho, que lo vi después en otra escuela que yo tradicional que fui, que fue un contraste muy importante, es que ahí no éramos un número, sino éramos nosotros mismos como sujetos activos, donde nadie valía más o menos, donde ahí todos teníamos algo que enseñar y todos algo que aprender.